del PRD en Zacatecas, el licenciado Edgar Burciaga. La presente es para dar a conocer la postura del Partido de la Revolución Democrática respecto a dos temas importantísimos para la vida de los zacatecanos. El primero es insistir en la postura que guardamos en cuanto a la tarifa del transporte público, al aumento de la tarifa del transporte público autorizado por el gobierno del Estado. Seguimos insistiendo en que esta medida que toma el gobernador, el gobierno del Estado, es un atentado a la economía familiar. En lugar de estar impulsando un programa de rescate económico de la economía familiar, lo que se hace es aumentar las tarifas del transporte. No ha habido mejoras en el transporte público desde el último aumento. Nosotros recordamos que el compromiso de los transportistas era que iban a mejorar las unidades, que iba a haber mayor capacitación para los conductores y que en general el sistema de transporte público iba a mejorar. Hasta este momento no ha habido nada al respecto. Queremos que se realice, primeramente, se retracte del aumento a la tarifa del transporte, que regrese a su tarifa anterior. Exigimos al gobierno del Estado que cumpla su compromiso con la ciudadanía zacatecana y que regrese la tarifa del transporte a como se tenía anteriormente, que baje ese peso y que como segunda medida se realice una consulta a la ciudadanía sobre si se autoriza o no el aumento del transporte y que se clarifiquen cuáles son los compromisos que adquieren los transportistas al aumentar las tarifas. Creemos que hay un riesgo de que este aumento de la tarifa sea para que desde este momento no haya problemas con la implementación del Metrobús. Parece ser que puede ser una medida de negociación para que faciliten la entrada de las inversiones de los grupos de autotransporte de otros estados de la República, como Grupo Senda, para seguir pagando las facturas políticas que se adquirieron cuando se apoyó económicamente la campaña a gobernador de Miguel Alonso por estos grupos empresariales. Entonces, insistimos en que no debe de subir la tarifa, ya lo hicieron, se deben de retractar y si no, que paguen el costo político ellos, el PRI y el gobierno del Estado, que son quienes están atentando contra la ciudadanía zacatecana. En un segundo tema, nos sumamos al descontento que hay de los productores del campo en cuanto a que no se ha cumplido la palabra del gobierno en cuanto al beneficio de las casi 300,000 toneladas acopiadas de frijol. Ya lo dijeron, solamente se han beneficiado cerca de 25,000 toneladas, queda un promedio de cerca de 250,000 toneladas de frijol que no fueron beneficiadas. El gobierno se comprometió a que iba a beneficiar cerca de estas 300,000 toneladas, ya hasta este momento no lo han hecho. Entonces nos sumamos al descontento que hay de los productores del campo. Intentamos por vía de nuestros diputados subir un punto de acuerdo en el Congreso, sin embargo las fracciones parlamentarias del PRI y de sus aliados no lo permitieron, de que hubiera este llamado al gobierno para que cumpla su palabra en cuanto al precio del frijol. Y bueno, vamos a seguir insistiendo y el tema lo vamos a subir al Congreso Federal a través de los diputados del PRD para que se haga un llamado al gobierno de Zacatecas para que se cumpla con el beneficio del acopio del frijol acopiado. Estos dos temas son esenciales en este momento para Zacatecas. Vemos un gobierno insensible, que no cumple su palabra, que declara mentiras en los medios de comunicación. Vemos cómo se contradicen los mismos funcionarios públicos de primer nivel, el gobernador con los secretarios, con los subsecretarios. No hay una línea política clara. En este 2014 que iniciamos, el PRD reiniciará con una campaña fuertísima de
información en todos los municipios para que sepan el actuar de este gobierno que no le ha cumplido a Zacatecas. Arrancamos ya este movimiento rumbo al 2016 para el cambio de gobierno. Va a gobernar la izquierda en el 2016, estamos seguros, y aspiramos a encabezar un movimiento amplio de un polo de izquierda aquí en Zacatecas. ¿Alguna pregunta? Dirigente, ¿por qué tardar tanto para este posicionamiento de la tarifa? Fue el 1 de enero, de los demás han hablado, los demás partidos. Lo dimos desde el 2 de enero. Hubo ya un comunicado de prensa que lo hicimos, firmado por un servidor. No lo habíamos reiterado en una conferencia de prensa, pero en este momento consideramos importante hacer reiterar el llamado al gobierno porque no escucha, siguen cerrados en su postura, quieren que el tema salga de los medios, por eso pretenden olvidarlo, pero es un atentado fuertísimo a la economía familiar. Hemos nosotros palpado en todas las colonias de la capital, por lo menos, y hay un descontento total con esto, conjuntamente con la entrada en vigor de las reformas impulsadas por el PRI, por Peña Nieto. El primer gasolinazo, ya está la reforma financiera publicada por Peña Nieto, y bueno, pues ya también a finales de año se concretó el robo al patrimonio nacional con la reforma energética. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué pruebas tendría el PRD de que el incremento del transporte fue en parte para beneficiar al Grupo Senda y a través de qué personas habría hecho la negociación con el gobierno? Lo que hemos platicado con los productores, con los dueños del transporte, con los transportistas, es en una plática previa hace 20 días, es que ellos sabían que se estaba teniendo pláticas con varios transportistas para ir suavizando el tema del Metrobús. Hay ahí cerca de 300 millones de pesos que les urge invertirlos, obviamente, para que haya ahí desviación de recursos. Y una de las condicionantes que tenían varios transportistas era precisamente que les aceptaran el aumento a la tarifa para poder ir suavizando la entrada del Grupo Senda a el Metrobús. Pero creemos que algunos funcionarios completamente del gobierno zacatecas involucrados en el tema. Bueno, directamente está el director de tránsito y el secretario de Obras Públicas, ¿verdad? Y el secretario de Finanzas también ha sido de los que han estado negociando el tema, pero hay ahí un tema que en cuanto tengamos la información completa, incluso podremos presentar las denuncias si son necesarias, pero aspiramos a que no sea esto. Sin embargo, hay todos los elementos para presumir que sí se está negociando a cambio del aumento a la tarifa, que se suavice la entrada de los inversionistas de otros estados para el Metrobús. Además, el PRD no saca de desobediencia civil como los de Chihuahua, donde solo se paga lo necesario, no los impuestos. Somos respetuosos de la ley, necesariamente. Utilizamos los instrumentos constitucionales y legales. Somos un partido político basado en la legalidad. Nosotros aspiramos a que haya una verdadera garantización de los derechos de los ciudadanos y que cuando se impone, en este caso, un impuesto nuevo, haya una retribución en acciones públicas de los gobiernos. Aquí en Zacatecas no ha sido así. No se ha eliminado la tenencia vehicular, que fue una de las promesas de campaña del actual gobernador. No se ha eliminado, se ha pretextado que era para realizar obras de mejoramiento en infraestructura hospitalaria, escolar. No ha habido nada de esto. Al contrario, vemos cómo se hacen las inversiones en cuestiones muy superfluas, cómo se han incrementado los patrimonios particulares de los funcionarios de gobierno, los escándalos que hay y que no se acciona ninguna de las denuncias que hemos presentado. No ha habido avances en la Contraloría, que ahora es la función pública, no ha habido avances en la Procuraduría y bueno, se justifican los impuestos en base a puros discursos. No se le cumple a la gente las promesas. ¿Qué recomienda la ciudadanía para poder recoger las tasas? Yo recomiendo a la ciudadanía que primeramente exijamos que los gobiernos
tanto estatal como municipales, de todos los partidos, cumplan con sus obligaciones constitucionales que tienen. Y que en caso de que no sea así, bueno, pues que no les demos el voto en las siguientes elecciones. Que tenemos el arma ciudadana, que es el sufragio, y hay que hacerlo valer. Este gobierno está impuesto con una minoría de votos, solamente 280,000 de un padrón de cerca de 1.100.000 electores. Creo que no es la mayoría de los ciudadanos quienes impuso este gobierno, sino que es una mayoría electoral que está maquinada desde el gobierno. Y la izquierda o la oposición con otras medidas debido a que los llamados